buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 5 de octubre y estamos listos una vez más para estudiar y meditar en la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así es, amor, qué bendición que el Señor nuevamente nos da la oportunidad de disfrutar cada mañana de su palabra, sabiendo que a través de ella nos habla con ese amor tan dulce. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Mil veces más numerosos. El título de la lección para el día de hoy. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Primera a los Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 es nuestro texto para memorizar. Después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, él era un profeta, aunque a decir verdad era más que un profeta. Dijo: Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio capítulo 1 versículo 8. No obstante, fíjate lo que viene a continuación. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1 versículos 9 al 11. ¿Cuál es el significado de estas palabras, especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Barnea? Deuteronomio capítulo 1 versículo 9 al 11. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el significado de estas palabras, especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Barnea? En este pasaje vemos cómo Dios hace real su promesa. El Señor le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, tan grande que no podría ser contada, así como las estrellas del cielo no se pueden contar, así como la arena del mar no puede ser contada. Del mismo modo, así sería la multitud de gente que saldría de Abraham. A pesar del pecado del pueblo de Israel, al dudar de las promesas del Señor, a pesar de que Dios los castigó severamente porque dijo que ninguna de esa generación entraría en la tierra prometida, Dios hizo realidad las promesas y las bendiciones que estaban reservadas para el pueblo de Israel. Pero esto nos hace recordar, amor, que todo pecado tiene ¿qué cosa? Su consecuencia. Claro que sí. Entonces Dios no podía pasar por alto esta ofensa, y por esa razón ellos tuvieron que padecer durante 40 años en el desierto. Este es otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías por el desierto fueron bendecidos. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, como lo encontramos en Nehemías capítulo 9, versículo 21. Y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1 versículo 12 al 17. Como resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, ¿qué sucedió y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación? Deuteronomio capítulo 1 versículos 12 al 17. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Muy bien, recordemos la pregunta. Como resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, ¿qué sucedió y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación?
Bueno, amor, como podemos notar, lo que sucedió es que el pueblo se agrandó. Se hizo cada vez más grande, más numeroso, tal cual Dios lo había prometido. Entonces ya Moisés no podía darse abasto con todo ese pueblo para que fuera él solo juzgando todo ese pueblo. Él solo, como el gobernante de todos. Era muy complicado para él. Ya era suficiente tarea con las personas que tenía. Ahora si el pueblo se multiplicara 1000 veces más, el trabajo se le multiplica 1000 veces más. Así es, y por esta razón el Señor le dio sabiduría a Moisés para que él propusiera que se seleccionaran gobernantes, personas que pudieran regir en grupos más pequeños, de modo que el trabajo se hiciera un poco más sencillo, el trabajo pudiera distribuirse entre varias personas y Moisés simplemente se encargara de liderar y de tomar decisiones ante aspectos ya muy importantes o demasiado graves. Así incluso, cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de organización, de estructura, de un sistema de rendición de cuentas. Israel era un Cajal, una asamblea organizada, un precursor de la eclesía del Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia. Y aunque trabajaba en un contexto diferente, Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías, y en 1 Corintios capítulo 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento del cuerpo, tal como lo vemos aquí en Deuteronomio y el Cajal en el desierto. La iglesia de hoy, al igual que el Cajal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. Aunque a veces escuchamos que la gente arremete contra la religión organizada, ¿acaso preferían la religión desorganizada? La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna otra clase que la organizada. Lo que me parece interesante es que la organización del pueblo, tanto como de la iglesia, surge de una necesidad. Moisés, aunque no era el único líder, era la cabeza visible del pueblo y todos acudían a él para que escucharan los casos y aplicara juicio con equidad. Sin embargo, toda esta responsabilidad se le salía de las manos porque él tan solo era un hombre. Necesitaba el apoyo, la colaboración de los otros líderes del pueblo. Del mismo modo, los discípulos, aunque eran más, 12 apóstoles y todos predicando, encargándose de llevar las palabras de Cristo a tantas personas como sea posible, pero había una necesidad: atender las iglesias. Cada iglesia que era constituida debía ser atendida. Entonces me parece interesante que cada organización surge para suplir una necesidad del pueblo de Dios, de su iglesia, para el beneficio y el crecimiento de ella. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.